Hola, hoy vamos a descubrir las técnicas de análisis granulométrico de sedimentos en una sección geológica subhorizontal. El intervalo 1 tiene un espesor de 70,5 metros, sucesión eminente pelítica, caracterizada por un intervalo inferior con alto predominio de arcillitas y fangolitas gris oscuro a gris claro, y un intervalo superior en donde dominan pelitas y areniscas finamente estratificadas. Hacia el techo, últimos 50 metros, se aprecia el pasaje gradual a limolitas y areniscas finas bioturbadas y con óndulas de olas, en donde se reconocen bioclastos de urbanismo de aguas euroalinas. En la fracción de limo se determinaron partículas de cuarzo subhedrales y límpidas, plagioclasa sonada y vidrio volcánico, por lo que nos dan dos tablas. En la primera tabla encontramos la composición de las pelitas de la sección, desde el techo hasta la base. En la tabla 2 nos da los datos sobre textura, estructuras y composición de las muestras del intervalo. Por lo tanto, nos da el tamaño, el phi de la escala de Allen-Wentworth, debemos saber las características de los sedimentos, como se describe ahí: sabulita, arena muy gruesa, hasta las arcillas, y un acumulado que llegó al 100%. Al final, con los datos obtenidos según el esquema triangular de las texturas de USDA, nuestro estrato del intervalo 1 es estrato 1 de clase textural arcillosa. Intervalo 2. Areniscas con estratificación entrecruzada planar de gran escala y alto ángulo en los cuerpos continuos tabulares de 5 metros de potencia. La composición modal de la arena se muestra en la tabla 3. Se dice que los trazos están redondeados y poseen con frecuencia pátinas hematíticas. Complementando el anexo 1, los datos del intervalo 2 son para la columna 40A. En la tabla de la izquierda se puede observar el tamaño, el porcentaje y el porcentaje acumulado de los sedimentos. En la tabla de la derecha se revisó la composición modal de las arenas sección 2, en la cual en sus intervalos se realizó un promedio, el cual usaremos para la clasificación. En el cuadro de la derecha se revisó el recalculado de los porcentajes, aplicándolos en el diagrama de la izquierda, obteniendo si está continuado por Feldal y Intervalo 3. Posee un espesor de 142 metros. Está compuesto por samitas medianas y finas y limolitas en capas tabulares delgadas de 0,2 a 0,5 metros. La forma de los clastes es subredondeada subangulosa. La composición de la fracción arena muy fina es 20% de lítico volcánico, 35% de plagioclasas zonales y ortoclasa subordinada, 25% de cuarzo monocristalino, 18% de vidrio volcánico y 2% de minerales pesados. ¿Qué podemos rescatar de este intervalo? Bueno, como ya nos dan el porcentaje de cuarzo, líticos volcánicos y feldespatos, podemos recalcularlo para representar en la clasificación de areniscas según Wolf. Bueno, recalculando tendríamos cuarzo 31,25%, líticos volcánicos 25%, feldespatos 41,75%. Bueno, y el resultado nos daría una roca de nombre felderanita lítica, el cual se representa en el diagrama mostrado. El intervalo 4 cuenta con un espesor de 235 metros, entre cefitas y samitas interstratificadas en capas de 0,8 a 3 metros, cada una con rocas pelíticas muy subordinadas. Se midió orientaciones de clastos cefíticos, obteniéndose un diagrama polar de simetría monoclínica, con máximos de frecuencia en norte 30-14. Predominan clastos con relaciones CB y BA menores a 0,67. La redondez media es de 0,38. Las areniscas muestran muy frecuentemente estratos entrecruzados, en donde dominan capas con estratificación entrecruzada en artesa y planar tangencial. En la tabla 4 vemos la composición modal de las cefitas, y en la tabla 5 tenemos lo que es la composición modal de las arenas. Por último, en este cuadro vemos los datos porcentuales granulométricos por fracciones y acumulativo para muestras del intervalo 4. Y aquí ya tenemos lo que es el diagrama de Folco para el intervalo 4, en el cual tendríamos una abundancia en litoarenita feldespática. Con el método de momentos se elaboró un diagrama de frecuencias acumulativas, curvas de granulometría, histogramas y polígonos de frecuencias en donde el factor phi se considera como el menos logaritmo en base 2 del diámetro en milímetros. A partir de estos datos se determinó la media, la mediana, la desviación estándar, asimetría y cortosis para cada intervalo, utilizando fórmulas estadísticas que proporcionan información acerca de los sedimentos para determinar las características del mismo. Todo esto según Folk en el año 1974. Así, de la simetría C, si es negativa, se interpreta como un exceso de partículas de tamaño grueso en la muestra, y si es positiva, indica el exceso de partículas de grano fino en la misma. La desviación estándar representa la homogeneidad de las partículas que conforman un sedimento y se realiza la clasificación de resultados numéricos, siendo menor a 0,5 bien seleccionadas y si es mayor a 1 es pobremente seleccionada.